Ya estamos en el bloque de Ciudadanos en directo, como cada martes, con la abogada María Inés Ibacache. Esta semana vamos a conversar sobre el reconocimiento de hijos. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Es un problema frecuente este? O sea, piensa que más de la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio. Son todos hijos. La mitad de los niños que nacen en Chile son hijos de filiación no matrimonial. Por lo tanto, todos estos niños necesitan un reconocimiento formal por parte de un papá y de una mamá eventualmente. Claro. Y eso es un trámite... súper simple de hacer. Ya, perfecto. Simplemente lo puedes hacer al momento de inscribir al niño, requiriendo que el que lo inscribe es el papá. Pero si no pasa en esa oportunidad y el niño queda reconocido únicamente por la mamá, porque para la mamá es bastante más difícil no reconocerlo por el parto, ¿no? Obviamente, pero en el caso del papá lo puede hacer en el momento de la inscripción, que es lo usual, pero si no, puede hacerlo después simplemente yendo al registro civil. No se requiere pruebas de ADN, no se requiere ningún trámite. De hecho, una persona que no necesariamente sea el padre puede ir y decir, este niño es mi hijo, aunque no sea así eventualmente. ¿Y por qué es tan sencillo el trámite? ¿No debería haber algún tipo de exigencia mayor de parte del registro civil? Es precisamente favorecer que los niños tengan un padre. Si alguien decide voluntariamente que ese niño es su padre, es su hijo, perdón, y asume todo lo que ello conlleva, es decir, el derecho a alimentarlo, a criarlo, a tener visitas, a cuidado personal, se favorece ello. Es más, es un acto absolutamente irrevocable. El padre que reconoce a un niño no puede decir, ni aún por una prueba de ADN, no es mi papá, no es mi hijo. Claro, que es un acto bien sencillo para todo lo que conlleva y lo que implica. Por lo tanto, debe ser responsable, obviamente. Claro. Vamos a ver una de las gráficas, ¿te parece? Para ir guiando la conversación. Niños, exacto. Hijos de filiación matrimonial, es decir, los hijos que antiguamente se llamaban hijos legítimos. Piensa que esto no hace muchos años, hace nomás de 10 años había hijos naturales, hijos ilegítimos, hijos simplemente ilegítimos. Ahora, los hijos se distinguen para efectos prácticos solamente como hijos de filiación matrimonial y no matrimonial. ¿Por qué digo de efectos prácticos de mencionarlo? Porque la diferencia no existe. Son ambos hijos y los tienen exactamente los mismos derechos. Fíjate que incluso a nivel de derechos hereditarios, hasta hace 10 años, cuando había esta distinción, un hijo natural, o sea, uno reconocido, llevaba la mitad de un hijo legítimo, un hijo nacido dentro del matrimonio. Los hijos de filiación matrimonial se presume como papás a quienes forman el matrimonio. Es decir, nadie tiene que probar ni reconocer. Simplemente ambos son los padres y son matrimonio. Pero ojo con eso también, porque puede suceder que, por ejemplo, los papás se encuentren separados y la mamá tiene una segunda relación, de hecho, y ese hijo, si es inscrito sin decir nada, probablemente va a quedar como hijo del papá. Por eso la importancia de, primero, regularizar las situaciones. Divorciarse cuando corresponda, y segundo, que existe una acción de impugnación para este papá cuyo hijo, aunque nació dentro del matrimonio, no es su hijo. Imagina que comprueba a través de una prueba de ADN voluntario, se entera que su señora tenía alguna relación extraconyugal o estaban separados. En ese caso puede impugnarla, pero dentro de un cierto plazo, que es de 180 días desde el nacimiento o hasta un año en el caso que estaban separados los papás. ¿Eso requiere algún tipo de trámite judicial? Así es. En el caso de los niños de filiación, viene otra lámina, solo puede hacerlo el hijo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede dejar sin efecto un reconocimiento? Lo que veíamos en el caso de los hijos antiguamente llamados naturales, es decir, los hijos de filiación no matrimonial, cuyo papá lo reconoció, no puede dejarlo sin efecto. Por ejemplo, el papá reconoció voluntariamente a un niño y después hizo una prueba de ADN y constató que no era su papá, no puede desdecirse de su reconocimiento. No hay pie atrás. La única posibilidad es que el verdadero papá, el papá biológico, reclame la paternidad e impugne la paternidad de este otro papá. Pero este otro papá que reconoció tiene que asumirlo hacia el futuro si voluntariamente lo reconoció. ¿Qué pasa si llegara ese padre biológico, por ejemplo, reclama la paternidad? ¿Lo hace ante el registro civil o va por la vía judicial? Vía judicial. Una vez ya establecido, el papel del registro civil es únicamente establecer quién es el papá por actos voluntarios de las partes. Y hay otra forma también en que se puede reconocer, que a través de una escritura pública o un testamento. Y los testamentos son siempre revocables. Sin embargo, si un padre hizo un reconocimiento a través de un testamento, no lo puede revocar. No puede decir en un testamento posterior, no, esta cláusula yo la saco. Esa cláusula quedó. ¿Qué pasa con esto? Esto me llamó la atención. ¿La madre puede impugnar la maternidad, dice, si tiene fundamentos? Por ejemplo, imagínate en el caso de la suplantación de parto, o también podría pasar en el caso de una maternidad donde se constató por un hecho posterior, que son hechos que aparecen inopinadamente, habla la ley, es decir, que no se tenía forma de preverlo. Por ejemplo, cambiaron una guagua al nacer.
se podría en ese caso impugnar la maternidad a través de casos extremadamente excepcionales, muy excepcional, pero tú ves qué ha pasado. ¿Te acuerdas en el hospital de Talca unos años atrás que hubo varios casos famoso. o hace muy poquito este niño que era niñito y que de acuerdo a las ecografías después le entregaron una niñita con el nombre cambiado, que obviamente generó dudas en los papás. Sí. Aquí tenemos la otra gráfica, mira, ¿se puede perder la calidad de hijo? Puede impugnarlo el papá, como habíamos visto, si dentro de los 180 días de nacido él la impugna. Por ejemplo, dentro de ese periodo de 6 meses aproximadamente él descubre que no es el papá biológico, puede impugnarlo. O también los herederos, pero siempre dentro de ese mismo plazo, o el propio hijo. Perfecto. Durante el primer año desde que adquiere la mayoría de edad. Okay. Por ejemplo, el niño siempre... Solo por un año. Solo por un año. Después de ese año se consolida la situación. Perfecto. Imagínate el caso que pasa también. El papá era el marido, pero él sabía que su papá era otro. Sí. Son cosas raras, pero pasan mucho más de lo que uno se imagina. Definitivamente. María Inés, gracias por haber venido esta mañana. Un gusto.